Dosh, Elohim de la vida, hoy nos presentamos delante de ti, reconociendo que sin ti somos árboles secos, sin raíz, sin fruto, sin sombra. Pero en tu presencia hay ríos de agua viva, hay una savia celestial que desciende desde el trono y hoy queremos beber de esa fuente, Abba. Quita toda hoja marchita, toda raíz de amargura, todo tronco podrido del pasado y haznos árboles nuevos en tu huerto. Plántanos junto a tus corrientes, que esta enseñanza sea como una lluvia temprana y tardía, que empape nuestra tierra interior, que cada palabra sea semilla y que cada semilla germine, y que de nuestras vidas broten frutos de justicia, de amor, de kedushá y de poder. Abba Kadosh, no queremos ser árboles de apariencia, queremos árboles de vida, árboles encendidos por tu espíritu. Haz que nuestra hoja no caiga, que nuestra fe no se marchite, que todo lo que hagamos prospere conforme a tu bendita voluntad. Te lo pedimos en el nombre del árbol de la vida, quien es Yahweh, quien es Yahshua HaMashiach. Amén, aleluya. Vamos a honrar al nombre del Eterno, batiendo las palmas al Todopoderoso. Aleluya. El tema del día de hoy, amados Ahim, amadas Ahayot, se llama El hombre como árbol. Así se llama el tema de esta bella tarde de Shabbat. El hombre como árbol. Sean todos bienvenidos, bienvenidas y Shabbat Shalom para todos. Muchas bendiciones. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo número 1. Salmo número 1. Les voy a dar lectura. Ustedes me van a seguir con sus ojitos. Dice así la palabra del Eterno: muy dichoso el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la Torá de Yahweh está su delicia, y en su Torá medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Me van a subrayar ese verso 3, por favor? No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la quejilá de los sadiquim, porque Yahweh conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ese es mi verso eje, por decirlo así, el Salmo número 1, en ese caso el verso 3, el capítulo 1, el verso 3, de ahí prácticamente se empieza a desarrollar el tema. Repito, el tema se llama El hombre como árbol. Ahora, la palabra nos compara como árboles, ya leímos ahorita el verso 3, no con edificios ni con máquinas, sino con seres vivos que crecen, que respiran y producen fruto. El árbol no fue hecho para adornar un jardín, fue hecho para dar vida. Desde el Edén, nuestro Elohim Yahweh puso árboles como símbolos de elección, obediencia y también con un propósito. En medio del huerto había dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Uno representaba vida eterna, el otro autonomía y muerte espiritual. Y desde entonces toda la humanidad vive entre dos árboles, no en medio, sino entre dos árboles. Entre vivir dependiendo de Elohim o vivir cortados de él. El árbol nos enseña lo que el hombre olvida. ¿Qué es eso? Que la raíz es más importante que la rama. Que el fruto no aparece de la noche a la mañana. Que quien no bebe de las aguas vivas se seca, y que el hacha ya está puesta a la raíz. Los días ciertamente son cortos y el fruto es urgente. Hoy el bendito Ruach HaKodesh nos ministra y dice así: yo te planté en mi tierra, te regué con mi palabra, pero quiero ver fruto, quiero ver sombra,
quiero ver vida en ti. Hay creyentes que se conforman con hojas. ¿A qué me refiero? Con apariencia, con una religión vacía, con una rutina, pero el Padre Eterno está buscando árboles y árboles de justicia, plantíos del Todopoderoso, hombres y mujeres que den fruto en Kedushá, es decir, en santidad, que sean fruto en medio del sol, de ese sol abrasador de este mundo. Y proféticamente, cada uno de nosotros es un árbol en el huerto de Yahweh. Ya leímos el verso número 3. Algunos están germinando, otros están floreciendo, otros dando fruto. Y algunos tristemente se están secando. Pero hoy el Abacadosh quiere reverdecer lo que parecía muerto. Quiere despertar el árbol que hay dentro de ti, para que vuelvas a crecer, a dar fruto, a extender tus ramas hacia los Shamaim, a los cielos. Ahora, este mensaje no es de botánica, es de vida. El árbol eres tú. Tus raíces son tu fe. Recordemos que fe significa creer, confiar y obedecer. No es una fe vacía. Tu tronco es tu carácter. Tus hojas son tu testimonio. Tus frutos son tus obras. Y tu savia es el Ruach HaKodesh. Ahora, el Eterno hoy nos está preguntando, ¿en dónde están tus raíces? ¿En mis corrientes o en los desiertos del mundo? Porque si tú quieres, si tus raíces están en la palabra, ni la sequía, ni la crítica, ni la prueba podrán marchitarte. El hombre como árbol plantado junto a corrientes de agua. Dice una vez más, 1:3 del libro de los Salmos, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es decir, que no es un árbol silvestre, sino plantado. El texto no dice que el justo crece como un arbusto cualquiera, sino como un árbol que fue plantado, con un propósito. Eso implica que alguien lo tomó y lo colocó en el lugar correcto. El justo no es un producto del azar ni de la suerte, sino del diseño del Todopoderoso. Tú no estás en la fe porque se te ocurrió. Fue Elohim Yahweh quien hizo la obra, quien te plantó. Cada árbol tiene un lugar escogido para cumplir su propósito. Unos dan sombra, otros fruto, otros madera preciosa. Así también cada creyente tiene un llamado único en el reino. El lugar donde se planta el árbol es decisivo. La Escritura especifica junto a corrientes de aguas vivas. Estas aguas representan la Torá, la instrucción de verdad y la palabra viva. Dice en Isaías 55 del 10 al 11, si gustan vaya para allá por favor. Yo aquí lo tengo ya en este aparato, porque puedo hacer más grande la letra y ya saben que no puedo ver muy bien. Isaías 55 del 10 al 11, porque no desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperado en aquello para que la envíe. Ahora vamos a Yohanan, Juan capítulo 7 del 37 al 39. Le doy lectura. Ustedes también busquen la cita, por favor, amados Ajim, Ajayot, hermanos y hermanas. En el último y gran día de la fiesta, Yahshua se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Ruach que habían de recibir los que creyesen en él,
pues aún no había venido el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, porque Yahshua no había sido aún glorificado. Ahora vamos a Yohanan 4:14 y sigo ministrando. Mas el que bebiere del agua, yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ahora ministro, un árbol en medio del desierto no puede sobrevivir, pero el que está a la orilla del río siempre se renueva. No basta con ser un árbol, repito, no basta con ser un árbol, es necesario estar conectado al río de vida. Muchos creyentes son árboles trasplantados al desierto. ¿A qué me refiero? Porque se alejan de la palabra y terminan secos. El secreto no es cuánto sabes, sino de dónde bebes, cuál es tu fuente. El árbol sano no da frutos todos los días, sino en su tiempo. Así también el justo tiene temporadas. Hay tiempo de raíz, es decir, crecer en lo oculto, en tefilá, en oración y palabra. Hay tiempo de flor, cuando las promesas comienzan a verse. Hay un tiempo de fruto, cuando la cosecha bendice a otros. Ahora, no te compares con el árbol del vecino. Cada uno tiene su temporada. El peligro es desesperarse y arrancarse del suelo en busca de otro clima. Ese tema es un poquito más profundo, amado Sahim, pero yo sé que lo comprendes perfectamente bien. En lo natural, hay estaciones donde los árboles pierden su follaje, pero el justo tiene una hoja que nunca se seca, porque su raíz siempre bebe. La hoja representa testimonio y sanidad. Dice en Apocalipsis capítulo 22, verso 2, en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y sus hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Como te lo dije ayer, si no mal recuerdo, o hace rato, que lo que yo diga siempre tiene que venir amarrado de la Escritura. Siempre tiene que tener una base bíblica. El justo siempre tiene un rostro fresco, una palabra de ánimo, una vida que inspira. Aunque se tenga luchas, no se marchita, porque el Ruach HaKodesh lo renueva cada día, cada día. Dice el Salmo 1:3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces la prosperidad aquí no se refiere a las riquezas, a esas riquezas pasajeras, sino a plenitud del propósito. Un árbol no prospera cuando tiene oro colgando en sus ramas, en sus ramitas, no sé, sino cuando cumple lo que fue o para lo que fue creado. Como que ser sombra, dar fruto, dar un cierto refugio. Entonces la enseñanza es, prosperar no es tener lo que quieres, sino ser lo que Elohim pensó, decretó que tú y yo seamos. El lugar donde estás plantado determina tu vida espiritual. Quédate junto al río de Elohim. No corras por fruto antes de tiempo. Vamos a confiar en el proceso. Que tu hoja nunca se marchite. Sé testimonio aún en la prueba. Dice Mateo capítulo 7, 16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos?
Un árbol puede tener hojas verdes, puede verse fuerte, puede verse robusto, pero al final lo que define su naturaleza es el fruto, es su fruto. Así también el hombre puede aparentar Kedushá, santidad, pero su carácter, sus palabras y sus obras terminan revelando lo que realmente hay en su corazón. Dice en Lucas capítulo 6, verso 45, el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el mal hombre del mal tesoro saca lo malo. Entonces no te engañes por la apariencia externa. La raíz secreta da el fruto público. Si tus raíces están en Yahshua, tu fruto será semejante al del amor, al de la compasión y al de la justicia. Rab Shaul Pablo lo deja claro. Hay dos cosechas en el hombre. El fruto del Espíritu, del Ruach HaKodesh, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Gálatas capítulo 5, 22 y 23. Y las obras de la carne son adulterio, fornicación, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras y contiendas. Gálatas 5, 19 y 20. Así como nadie espera, hermanos, uvas de un espino, tampoco el Ruach espera Kedushá de un corazón carnal. El fruto espiritual no se fabrica, brota naturalmente. Repito, el fruto espiritual no se fabrica, brota naturalmente de quien está conectado a la vid verdadera. Ahora, el fruto no es lo mismo que el don. Puedes tener dones y aparentar espiritualidad, pero sin fruto, el don es vacío. El fruto es la verdadera evidencia de que el Ruach habita en ti. Un árbol no come su propio fruto. Lo da para alimentar, para refrescar y dar vida a otros. Así el creyente verdadero no vive para sí mismo, sino que sus frutos bendicen a su familia, a su congregación, a sus amistades, incluso hasta los propios extraños. Dice Isaías 43, verso 10, vosotros me sois testigos, dice Yahweh, y mi siervo que yo escogí. Si tu fruto, hermano y hermana, no bendice a nadie, es posible que todavía no estés maduro. Un creyente maduro no solo tiene fruto para exhibir, sino fruto que alimenta al hambriento y refresca al cansado. No hay fruto instantáneo. Ya lo leímos, que da su fruto en su tiempo. Salmo capítulo 1, verso 3. Primero la flor, luego el fruto pequeño, después viene la maduración. De igual manera, nuestro Elohim no espera perfección inmediata de ti, sino un proceso constante. Dice en Marcos, capítulo 4, del 26 al 28, decía además, así es el Malhut Hashamaim, el reino de Elohim, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota, crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, y después grano lleno en la espiga. Ahora, tal vez hoy tu fruto es pequeño, pero si permaneces en Yahshua, llegará a la madurez. El peligro es cortar el proceso y querer resultados rápidos sin raíces profundas. Hay árboles que aparentan tener fruto, pero al acercarse están vacíos. Como esa higuera que Yahshua maldijo en Mateo capítulo 21, 19, tenía hojas de apariencia de vida, pero no tenía fruto.
aquí hay una advertencia. El juicio es fuerte contra los que solo muestran hojas. No basta con tener apariencia de piedad. Es necesario dar fruto real que glorifique al Abacadosh. Ahora pregunta, cada quien nos cuestionamos, vamos a examinar nuestra propia vida. ¿Tus frutos reflejan a Yahshua o a tu carne? Pregúntate, ¿mi fruto bendice a otros o vivo solo para mí mismo? No vivas de hojas, es decir, de apariencias. Vive de fruto, que haya realidad en tu espíritu. Ahora, hay árboles de vida contra árboles secos. Mateo 3:10 dice así la palabra del Eterno: el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ahora vamos a Jeremías capítulo 17 del 5 al 8. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher hakol nהיה bidvaro. Jeremías 17 del 5 al 8. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Yahweh. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Yahweh y cuya esperanza es Yahweh, porque será como el árbol plantado junto a las aguas. Aleluya. Entonces, el árbol de vida simboliza al justo, que permanece en pacto con nuestro Elohim Yahweh. Sus raíces profundizan en la fe, su savia es el Ruach HaKodesh y su fruto es abundante. Aunque haya sequía alrededor, este árbol se mantiene verde, porque bebe de la fuente eterna. El árbol de vida es el creyente que no depende del sistema, de la economía ni de la opinión pública. Su confianza está en Yahweh. Cuando todos ven escasez, Él sigue dando fruto porque su provisión viene de arriba. Y el árbol seco es aquel que, aunque esté de pie, ya está muerto, ya no tiene vida por dentro. No da fruto, no da sombra, no refresca, sus raíces ya no beben de ese río y pronto será leña para el fuego. Yahshua habló de las ramas que se secan cuando se desconectan de la vid. Dice en Yohanan 15:6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Puedes estar en una quejilá con apariencia de árbol, pero si no permaneces en la savia de Yahshua, corres el riesgo de secarte espiritualmente. Ahora, hay señales de un árbol seco. Pierde sus hojas, es decir, su testimonio desaparece. No da fruto, es decir, no bendice ni alimenta a nadie. Es un tronco hueco que aparenta fortaleza, pero está vacío por dentro. Y crujido al viento, es decir, cualquier prueba lo quiebra. Si en tu vida ya no hay gozo, no hay palabra fresca, no hay frutos de amor y obediencia, puede ser señal de que estás en una sequía espiritual. Pero sabes, aún hay esperanza si vuelves a esa fuente. El árbol seco puede revivir. Recordemos hace rato la Haftará Bayera. Ahora, nuestro Elohim es especialista en resucitar lo que parecía muerto. Así como el bastón de Aarón reverdeció, lo encontramos en Bamidbar, Números capítulo 17, verso 8, nuestro Elohim puede hacer florecer ese árbol seco. Dice Isaías 41, verso 19,
Haré crecer en los campos cedros, acacias y arrayanes y olivos, y plantaré en el desierto cipreses, pinos y bojes juntamente. Entonces tal vez hoy te sientes como árbol seco, pero si te arrepientes, si haces teshuvá y dejas que la savia del Ruach HaKodesh fluya otra vez, volverás a florecer. Entonces no olvidemos la severidad del mensaje. El hacha ya está puesta a la raíz. El tiempo de la paciencia de Elohim no es eterno. El árbol que insiste en no dar fruto es cortado. Entonces aquí hay una advertencia profética. Este es un llamado al hacer teshuvá. Elohim no quiere cortarte, quiere que vivas, pero si rechazas su savia, te conviertes en leña para el fuego. Entonces hay que vivir con urgencia. El hacha ya está puesta. No esperes al último momento para dar fruto. Dice Isaías 65:22, si gusta vayan para allá, porque como los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos. Un árbol puede vivir cientos de años. El cedro del Líbano, por ejemplo, se mantiene erguido por siglos y su madera no se corrompe fácilmente. Nuestro Elohim Yahweh promete a su pueblo que así será la vida de los que confiamos en él. No pasajera como hierba que se seca, sino duradera como un árbol del pacto. Ahora, el hombre sin pacto es como pasto. Hoy verde, mañana marchito. El hombre del pacto es como cedro, firme en medio de generaciones, su fe atraviesa siglos y deja sombra para sus hijos. Vemos el roble de Abraham en Mamre, recuerda la parashá, Vayera, lugar de altar y encuentro con Yahweh. El árbol de vida, en este caso en el Edén, Bereshit capítulo 2, verso 9, que es una señal de comunión eterna, y el olivo está en Romanos, que Israel es como olivo natural y las naciones injertadas en el pacto mesiánico. Entonces, cada vez que nuestro Elohim Yahweh quiso establecer pacto, usó un árbol como señal. Ahora, el madero mismo de la cruz se convierte en el árbol del pacto, de ese pacto eterno en el Mashiach Yahshua. Vamos al Salmo 92, del 12 al 14. Ese salmo lo leímos también hace rato. Y también puso una de mis hijas, la Jalel, para la adoración del Eterno. Dice así: el justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Yahweh, en los atrios de nuestro Elohim florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Ahora, el cedro representa incorruptibilidad. Su madera no se pudre. Su madera no se pudre, como la fe de un justo verdadero. Altura y firmeza apunta a los cielos. No se dobla fácilmente, y la fragancia, es decir, en el pacto, tu vida desprende aroma agradable al Todopoderoso. Así debe ser el hombre del pacto, incorruptible, en un mundo podrido, firme en medio de tormentas y con aroma de Kedushá que testifica a todos. Ahora, Israel, olivo del pacto. ¿A qué me refiero? Pablo explica en Romanos 11 que Israel es el olivo natural y las naciones que creen en Yahshua son ramas injertadas. Eso significa que la identidad del creyente está directamente ligado al árbol del pacto de Israel. Dice en Romanos 11:16, si las primicias son santas, también lo es la masa restante,
y si la raíz es kadosh, también lo son las ramas. Entonces no olvides que tu fortaleza no viene de ti, sino de la raíz. Un árbol cortado de su raíz muere. Por eso necesitamos mantenernos injertados en el Mashiach Yahshua. Ahora, el árbol del pacto en la eternidad. ¿A qué me refiero? En Apocalipsis capítulo 22 reaparece el árbol el árbol de vida, dando frutos cada mes, ya leímos la cita, y hojas para sanidad de las naciones. Ese es el destino final del árbol del pacto. Dar vida eterna, fruto constante y sanidad universal. El creyente no es un árbol que termina en leña, sino un árbol que trasciende hasta la eternidad. El pacto en Yahshua te asegura que tu vida no se corta en la muerte, sino que se prolonga en la inmortalidad. Ahora, la palabra etz, que quiere decir árbol, en hebreo, se relaciona con sel. Es una T, es una Z, una E y una L, que es igual a sombra. Proféticamente, el hombre como árbol del pacto está llamado a dar sombra de gracia y refugio a quienes buscan descanso en medio del sol, ese sol ardiente de este mundo. Así como Abraham plantó su encina en Mamre, ahí recibió a los Malachim. Acuérdate de la Parashá y de la Haftará. Bereshit 18. También tu vida debe ser sombra para que otros encuentren reposo y visitación de lo alto. Entonces, hay una aplicación práctica. Hay que vivirlo. No seas pasto pasajero. Sé árbol eterno en el pacto de Elohim. Recuerda que tu raíz es santa. No te desconectes del Mashiach ni del Israel bíblico. Da fruto aún en la vejez. Nunca es tarde para florecer. Sé sombra y refugio. Otros necesitan descansar bajo tus ramas. Fíjate qué hermoso, amado hermano y hermana. Dice en Apocalipsis capítulo 2, verso 7, el que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Elohim. Yahshua es el árbol de vida. Y la enseñanza es, el hombre busca vida eterna en filosofías, en religiones, en ciencias, pero la vida verdadera solo está en el árbol de vida, quien es Yahweh, quien es Yahshua HaMashiach. Apocalipsis capítulo 22, verso 2, el árbol de vida en la Nueva Jerusalén. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. El destino eterno no es volver al Edén antiguo, sino a uno nuevo y glorificado. Es la Nueva Jerusalén. Allí el árbol de vida vuelve a aparecer, dando fruto continuo, sin estaciones de sequía y con hojas que sanan a todas las naciones. Ahora, el árbol que viste en Bereshit reaparece en Apocalipsis, porque Yahshua es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El plan nunca cambió. Nuestro Elohim quiere darnos esa vida eterna. El hombre que come del árbol de vida ya no teme a la muerte, porque ha comido de la inmortalidad que es Yahshua mismo. Dice, podemos ir para allá, Mateo capítulo 24, del 32 al 33, aprended la parábola de la higuera, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas. Sabéis que el verano está cerca, así también vosotros, cuando veis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas
y conocer que está cerca a las puertas. Yahshua nos enseña a mirar los árboles como señales proféticas. La higuera, Israel, reverdeciendo en 1948, fue el cumplimiento literal de esta parábola. El árbol, repito, el árbol del pueblo yehudí, que parecía seco, después del exilio, reverdeció y anunció que el verano, es decir, el retorno del Mashiach, está cerca. Así como Israel reverdeció después de siglos de sequedad, también tu vida puede reverdecer. El mismo Elohim que cumplió su promesa nacional, la cumplirá en ti de manera personal. Entonces, el mensaje profético, hermanos y hermanas, es claro. El juicio está preparado. Elohim Yahweh ya no cortará ramas, esas ramas superficiales, sino que irá directamente a la raíz. En los últimos tiempos, la Kedushá no será opcional, la santidad no será opcional, será la marca de los árboles que permanecerán. Ahora, un árbol con raíces en el mundo será derribado, pero el que tiene raíces en Yahshua permanecerá firme aunque vengan tormentas. Dice en el libro de Isaías capítulo 61, verso 3, a fin de que sean llamados árboles de justicia, plantío de Yahweh para gloria suya. En un mundo que corre hacia la apostasía, Elohim está levantando árboles de justicia, no árboles frondosos ni famosos de apariencia, sino árboles del pacto que dan fruto de santidad, de Kedushá, sombra de compasión y raíces firmes en la Torah y en el Mashiach. Entonces el bendito Ruach HaKodesh está marcando a los verdaderos árboles en este tiempo. No es tiempo de ser arbusto de desierto, es tiempo de ser cedro en la casa de Yahweh. Así como la zarza ardía y no se consumía, eso lo encontramos en Shemot capítulo 3, verso 2, así también el creyente en los últimos tiempos será un árbol encendido por el Ruach HaKodesh, ardiendo en pasión por Elohim, pero sin ser consumido. Ahora, los tiempos de frialdad, hermanos y hermanas, los tiempos de frialdad y mediocridad espiritual se acabaron. O eres un árbol encendido por el Ruach HaKodesh, o serás leña para el fuego. Toda la Biblia termina en un árbol, el árbol de vida, en la Nueva Jerusalén. Allí precisamente los vencedores comeremos de ese fruto y sus hojas serán esa medicina eterna. Ahora, aunque hoy llores, aunque hoy estés en pruebas, tu destino final no es ser leña en el fuego, sino árbol injertado en la eternidad. Voy a hacer una oración, amados Sahim. Levantamos nuestras manos. Abba Kadosh, gracias porque no somos árboles abandonados. Tú mismo nos plantaste, tú nos regaste, tú nos diste vida. Bendito Ruach HaKodesh, fluye como río por nuestras raíces. Haznos firmes cuando el viento sople y fructíferos cuando venga el sol. Abba Yahweh, que nuestras hojas sean testimonio de sanidad, que nuestros frutos sean testimonio y que nuestra sombra sea refugio para los cansados. No permitas que el fuego de este mundo nos consuma, sino que tu fuego nos mantenga vivos, encendidos, florecientes, que todo árbol aquí plantado permanezca hasta el día en que volvamos a comer del árbol de la vida. Te lo pedimos que así sea, en el nombre grande y poderoso de Yahshua HaMashiach, quien es el árbol eterno y la raíz de David. Y todos decimos, Omen, Omen, Omen y aleluya. Y bate tus palmas a Yahweh Sebaot, quien es Yahshua HaMashiach. Aleluya. Toda Rabá, bendito Elohim de Israel.